Padre está esperando por cualquier arrepentido, cualquier hombre, cualquier persona. Tiene mucho sentido el hecho de que el Señor nos ha escogido antes del mundo. No creo que este es el punto de parábola. Este no es el punto de parábola. Yo no sé si ahí tal vez puedo tener yo un error de interpretar como a veces se ve este punto. O sea, no es el hecho de que porque yo he sido escogido, se me ha entregado una licencia para vivir como yo quiero. Y pensando en eso, como soy escogido, Dios de una o de otra forma me va a traer como trampa al propio, porque yo soy su escogido. El hecho de haber sido escogido me da conciencia de que no merecía haber sido escogido por Él, fui insertado en su familia. Eso me llama a la fidelidad, reconociendo mi necesidad cotidiana de Cristo, porque yo sé que soy un pecador, pero un pecador que aborrece lo que Dios aborrece. Yo aborrezco mi pecado, yo no quiero volver a deleitarme en Él, aun cuando yo tengo tropiezos con mi pecado. Pero como hemos visto en la parte anterior, mortifico mi pecado cada día en mi muestra de amor al Señor que me salvó para honrar su sacrificio. Pero no puedo partir del hecho, debido a que soy escogido, que Dios me ama, me ha escogido antes de la fundación del mundo, y todo esto que conocemos y que es verdad, ¿sí? Pensar en que de alguna manera también puedo tener mis tropiezos voluntarios. Es decir, yo quise caer en este pecado, yo elegí este otro pecado, y de alguna manera, como soy su escogido, Él va a encontrar la forma de disciplinar y de traerme a Él porque yo soy su escogido. No sé si estoy bien en eso. Yo no creo que la historia no tiene nada que ver con elección y todas esas cosas que estamos, esas cosas. Yo solamente puedo decir que de mi experiencia, testimonio como pecador. No, cuando yo nací, obviamente muchos de ustedes saben que mis padres eran cristianos reformados, mis abuelos, mis bisabuelos y todo esto, como nosotros entendemos, de algunas generaciones atrás estuvimos en la iglesia de la Reforma y nosotros, entonces yo, de mis padres vinieron de Holanda a Canadá y yo nací en Canadá, yo estaba ya cada día en la iglesia. No, mis padres llevaron a nosotros a la iglesia. Nosotros tenemos enseñanza de nuestros padres que tenemos, yo especialmente en un sentido, tenía una sensibilidad sobre el pecado, pero realmente fue más de miedo. Si yo peco, yo recuerdo exactamente, mi mamá dijo a mí una vez, Fred, o los hijos dijeron, si ustedes van al cine en estos días, ¿no? Y si el cine, hay un fuego dentro del cine, ¿no? Seguramente usted va a estar en el infierno, porque estaba con la ley y todo ese tipo de cosas, pero entonces yo nunca fui al cine, porque yo tenía miedo. Pero en otras áreas de mi vida también, siempre estuve en la iglesia, estuve en un grupo de jóvenes, siempre fuimos a las reuniones, fuimos a campamentos, fuimos a todo, hasta que nos casamos y todo ese tipo de cosas. Pero la cosa es, un día cuando hubo una prédica sobre esta parábola, con la prédica yo entendía que yo era el hijo mayor, que pensaba para estar allá, Dios, yo merezco la salvación, yo merezco esta protección del Padre, de Dios. Dios no debería rechazar a mí. No fue algo que yo voy a decir, siempre yo voy a decir a personas porque yo estaba en la iglesia reformada, no, yo no merezco nada, pero mi interior sí, yo merezco. Yo nunca fui borracho, nunca tomo drogas, nunca estuve con otras mujeres y todas esas cosas. He cumplido la ley. Yo he cumplido la ley, pero yo era el hijo mayor. ¿Entiende? Pero el otro problema en las iglesias, si hubo alguien que estaba andando en el pecado, porque era hipercalvinista. Oh, si Dios me salva, Él tiene que hacer esto. Entonces yo voy a hacer como yo puedo. Estaba con mujeres y alcohol y todas esas cosas. Y un día hubo uno de ellos, tocó a Dios por su espíritu y salvó a él. Salvó a él y yo fui el hijo mayor. Yo odio esto.
Que yo salvo a una persona como esta, pero no salva a mí. Porque yo merezco, pero él no. Que usted no disfrutó la vida. Sí. Seguramente no pude disfrutar la vida. Siempre estuvo con esas cosas, pero entonces este es el punto aquí. La interpretación de la Biblia es muy importante. Entender qué está enseñando aquí en esta parte, esta parábola, es sobre Dios. Dios es misericordioso, sí, con este hijo pródigo. ¿No? Aunque Él ha hecho esas cosas, siempre está esperando por el pecador arrepentido. Pero el otro pecador estaba en la casa y no hizo nada Es que de arrepentir. hasta se decía la palabra del hijo malo y el hijo bueno. O sea, imagínense cómo esta distorsión de que nunca se dio al hijo mayor como malo, o sea, como un hijo pecador también. Entonces, Sí. hoy sé que algunas dicen ya la parábola de los dos hijos Sí. pecadores, pero como hasta el título, como está en la Biblia, dice el hijo pródigo. Sí. O sea, el enfoque es en ese En hijo. eso. Pero eso no es solamente el mensaje. Sí hay algo de aprender ya, pero no es un mensaje. Pero es un mensaje porque Jesús está hablando a los fariseos. Que representaba. Porque los fariseos odiaban los pecadores. Porque Jesús está andando con los pecadores. Porque Él está sentado con las mujeres prostitutas y todos esos tipos de cosas. Entonces Él dio esta parábola que esos mismos prostitutas y todos los fariseos eran hijos, parte del pacto, eran hijos del pueblo, son parte del pueblo de Dios, pero ellos están criticando los pecadores. Entonces la enseñanza es, si son pecadores, pero si vienen a mí, son salvos. Nosotros regocijamos, hasta los ángeles están felices sobre esta. Pero el hijo que piensa que es religioso y piensa que hace toda la ley, Estaba enojado. no está enojado, pero no quiere arrepentirse porque es demasiado buena. Ese es el problema con nuestras buenas obras. Muchas veces todavía confiamos en nuestras buenas obras, que esta da placer a Dios y yo estoy ganando más puntos. Perdón. Y sabemos que el Salmo dice que Dios aborrece al pecador, ¿no? Todos los días. Pero nosotros también estábamos bajo esa ira, porque también lo dice Efesios, ¿no? Que antes éramos hijos de ira. Entonces, pero hubo un momento en que a este pecador, Dios tuvo, antes de ser un pecador arrepentido, Dios tuvo que ejercer una misericordia, una gracia, un amor para transformar o arreglar su vida para que se convirtiera en un pecador arrepentido. Ahí hay una muestra, ¿no? del amor de Dios hacia un pecador, ¿no? Y como dice en Romanos 5, 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, sí es verdad, Dios aborrece el pecador todos los días, dice, y tiene su arco ya apuntado para tirar la flecha, pero gracias a Dios, a nosotros, cuando éramos pecadores, ejerció esa misericordia, ese amor. Esta es la razón que no debemos tomar esta lección sobre la salvación. Yo no puedo hacer nada sobre mi salvación, pero igualmente yo soy responsable por mi salvación. Yo soy responsable por mí, porque Dios muestra misericordia a mí. Solamente para darme vida, está mostrando esas cosas. Entonces yo puedo ser responsable, yo tengo que correr a Jesús, Dios, yo tengo que confesar, yo tengo que hacer esas cosas. O sea, responsable de cuidar, de guardar, de permitir. Pero yo no puedo salvarme yo mismo, porque la soberanía de Dios que escoge a las personas. Claro, ¿No? eso no. Y esas cosas, pero igualmente yo no puedo solucionar eso. Esa es la verdad, que esa es verdad, esa es verdad. Yo no puedo hacer nada en este lado, pero en este lado yo debo ir a la iglesia, yo debo orar, yo debo hacer cosas. Sí, entonces no es porque yo escoge como yo voy a creer,
Pero cuando usted hace, acerca a Dios, corre a Dios, regresa al Padre, nuestro Creador, que es Dios de todos. Si yo hago esta, Dios muestra misericordia, pero después yo voy a decir, ¿sabes qué? Dios me amó antes de la fundación del mundo. Pero Dios dice también, yo te amo primero, y usted está amando a mí. ¿Tiene todas esas verdades? Podríamos decir entonces, como es el dicho popular, dice, cuídate que yo te cuidaré. No. Ya, no, este tampoco. Lleva a esta persona afuera y predica el evangelio a él. Que puedes sacarle y disciplinarle. Pablo. Entonces, sobre la pregunta que tú nos hiciste, antes que decir que Dios ama al pecador, deberíamos decir, Dios tiene misericordia para el pecador. Sí, Dios ama al mundo en general, digamos, porque solamente tener gracia aquí, común, Él quiere la creación, este es hecho para Él. Pero el hombre fue rebelde. Entonces Él tiene que decir, yo odio a esta persona porque está lleno de pecado. Él no puede aceptar a una persona, no puede amar a alguien que está realmente rechazando a Él. En Salmo 5, lo que mencionó Adolfo, aquí se habla que aborrece, que no tiene comunión con el malvado. Sí. Entonces Dios también, Salmo 1, anda con las personas cristianas, no anda con el mundo, ese tipo de cosas, ¿no? Son cosas, pero la cosa es nosotros tenemos que predicar el Evangelio. ¿Confiando en qué? En Dios, que Dios está obrando en medio de nosotros, por nosotros. ¿Ok? Pero el otro lado es, tenemos que, esa es una de las cosas que yo quería hablar sobre evangelismo. ¿Cómo evangelizamos? Vamos allá y diga, Jesús te ama. Dios murió por ti, pero hace esta oración y tú vas a ser salvo. ¿Cómo es que Dios muere por alguien que no es salvo? Yo no puedo decir que Dios murió por todos. Dios no murió por todos. Dios murió por algunos, muchos. Pero no murió por todos. ¿Entiende? Porque si Él fue a la cruz para todos, todos son salvos. Porque Él está llevando todo el pecado del pecador, digamos. Pero no, Él está llevando el pecado de usted, si ustedes han puesto su confianza en Él. Reconociendo su pecado, arrepentido. Entonces, pero para mí es, cuando te predicamos, tenemos que, en una manera, llevar a la persona, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, a reconocer su pecado. Porque si nosotros no reconocemos el pecado en mí o en usted, no podemos ir a Cristo, no vamos a ir a Cristo porque no vamos a ver la necesidad de tener Cristo. La necesidad es, somos pecadores, pero el mundo no quiere esto. No, es una ofensa que cuando usted dice es pecador. Solamente, no, pero usted no tiene, usted es pecador. Solamente dice, ¿sabes qué? ¿Ha visto que Dios, no? ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Qué es su propósito de estar aquí? ¿Sabía que nosotros hemos rechazado a Dios, quien es nuestro creador? Él nos creó. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué tiene esas cosas? Pero nosotros pecamos. Y Dios muestra que Él odia a los pecadores, pero todavía también está invitando a nosotros a acercarnos a Él. ¿Entiende este tipo de cosas? ¿No? No solamente que sí. nos invita, sino que Él mismo nos acerca. Y el problema es que muchos de los evangelistas, sí, es verdad, Él realmente está haciendo eso, pero nosotros no vemos esto. Dios está obrando por medio de nuestras palabras, por nuestro deseo de predicar y hacer estas cosas. Nosotros no vemos el Espíritu Santo encima de todo esto. Solamente confiamos que la obra es de Dios. Si la persona rechaza, es su responsabilidad y nosotros vamos a continuar predicando, porque Dios tiene su pueblo en nuestro mundo. Y yo tengo una pregunta. Me confundí con este tema de que
está bien, Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando decimos que Dios aborrece al pecador, no hay como una contradicción, o más bien cómo entender eso, porque ese juego de palabras me distorsionó completo. Entendemos que Dios murió por muchos, ¿verdad? Y que esa muerte, ese sacrificio, no sé si está bien decirlo así, valida el amor que Dios tiene para con sus hijos. Pero si por otro lado se dice que Dios aborrece al pecador, pues por esos muchos que Él murió somos pecadores. Entonces ese juego de palabras no logro todavía entender cómo por un lado Dios aborrece al pecador, pero cómo entender el amor para nosotros los pecadores. Lo tenemos, primeramente, nosotros tenemos que entender la palabra de amor, porque hay diferentes significados de esto. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, pero yo puedo amar a ti también como mi hermano. Pero es un diferente tipo de amor que tenemos. Pero todo esto viene de Dios también. Pero Dios, para ser creador, y todo fue creado bien, Él ama la creación. ¿Correcto? Pero sí, con la caída afectó la creación también, que hace que la creación está gimiendo para ser redimido completamente también. Porque ellos sufren también, la creación sufre también por el efecto de la caída. ¿Ok? Entonces no es normal muchas cosas que un árbol muere y todo esto no es normal. Digamos que estos sufren de esta manera, no son humanos, ¿correcto? Pero esta fue la creación de Dios. Los animales son parte de la creación de Dios, pero nosotros fuimos creados como humanos, pero en la imagen de Dios. Entonces toda la humanidad tiene la imagen de Dios, torcida, no destruida un poquito, caída, esos tipos de cosas, pero igualmente Dios en una manera ama, porque dice que Dios ama a todos, quiere que todos vienen a Él, ¿no? Pero muchos no. Entonces si Él ama, en un sentido se ama a ellos, pero no con el amor que ellos tienen para nosotros o usted como creyente ahora. Este amor, nosotros teológicamente dice es un amor salvífico, algo que es, Él tiene una relación contigo ahora es su hijo. Pero los demás no son hijos, aunque son creados por Dios, parte de su creación. Entonces Dios quiere que todo el mundo viene a Él. Él ama en ese sentido que yo quiero que ellos vienen a mí, descansen en mí, crean en mí, ¿correcto? Pero muchos no hacen. Y porque con la caída el pecado está separado, nosotros somos separados de Dios también. Hay una muro, digamos, una pared, una barrera, digamos, que no podemos pasar por nosotros mismos. Pero Dios no es una relación quebrada, pero Dios todavía tiene relaciones con la humanidad, con este mundo, ¿no? Que todo está funcionando, por ejemplo, todo que está, el aire, la mañana, la noche, y todo esto, el sol como se gira y todo ese tipo de cosas, es parte de la misericordia de Dios sobre nosotros. Porque un día Él va a destruir todo esto y nosotros vamos a tener una nueva creación. Pero este es un amor que Él tiene generalmente para todo el mundo. Pero el que peca, Él no puede amar en ese sentido de amor como Padre y Salvador, Hijo. Él obedece estas cosas. Es como Él dice, yo obedece el divorcio, dice también. Es porque Él tiene una contra estas. Pero no está diciendo, yo odio que jamás que una persona divorciada puede ser en el reino de Dios. Uno que ha divorciado, él odia este evento de divorcio, pero él no está diciendo jamás que puede venir a mí, usted ha hecho el divorcio, pero está llamando a las personas. Entonces hay un amor general, hay una gracia que es general sobre las personas que son recipientes de la gracia común de Dios, pero nosotros somos recipientes de la gracia de Dios, que es salvífico, digamos, en ese sentido. Tiene una relación con nosotros, salvos, en una manera especial.
Es como nosotros decimos que jamás que Él va a dejar sus hijos. Pero nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros no llevamos esta palabra y decir, yo puedo pecar porque Dios nunca me voy a dejarme. Yo soy hijo adoptado, yo soy hijo, hija. Dios nunca va a sacarme de la familia porque soy parte de la familia de Dios. Entonces yo me voy. No. Voy, como, sí. Entonces nosotros tenemos que mantener esa relación también. Yo tengo que estar en la palabra, yo tengo que orar, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que creer otra vez. Porque necesito esto. Yo necesito escuchar la palabra de Dios porque yo necesito, porque si yo dejo la palabra de Dios, yo voy a caer. ¿Entiende? Pero yo soy responsable también para ir a la iglesia. Yo estoy responsable de abrir mi Biblia. Porque Dios no va a abrir mi Biblia. Puedo estar en mi casa, pero jamás que Él va a abrir la Biblia para mí. Entonces soy responsable por la vida espiritual que yo tengo, pero igualmente Dios murió por mis pecados. Pero alguien que Él murió por mí, es un deseo de leer, es un deseo de hacer las cosas por Él. Pero soy frágil también. ¿Entiende? Como decimos, por un ministerio podemos dejar las cosas porque yo estoy haciendo bien. Mire, yo soy tiempo completo. Yo he hecho bien, yo salí de Canadá, yo dejé mi familia, dejé todas esas cosas para venir aquí. Dios tiene que tratar a mí bien. ¿Entiende? Eso solamente es mentira, eso es solamente un llamado que yo creo que Dios me llamó, pero igualmente yo no soy mejor de cualquier otra persona aquí en la aula. Nadie es mejor que otra persona. Aunque usted trabaja en una oficina, usted trabaja en un trabajo, eso no significa que usted es menos que un pastor, que menos un misionero, esas cosas. Pero Dios llama a algunos para hacer esto, a otros para ser cristianos en su trabajo. Y yo tengo que ser un hombre de Dios, un misionero, yo tengo que hacer esto en mi trabajo. Y usted tiene que hacer en la casa, y usted tiene que hacer esto en la casa, yo tengo que hacer esto en la casa. No es porque yo soy misionero que Dios está diciendo. ¿Entiende? Entonces no piense que pastores son personas especiales, no piense que misioneros son personas espirituales. Especiales, espirituales, no, somos frágiles como ustedes son frágiles también. Entonces yo tengo que mantener esta vida cristiana, yo tengo que aprender de cómo mortificar mis pecados. Yo tengo que hacer esto como ustedes. Ok, la última pregunta antes de terminar. Ok, ¿quiere un café? ¿Quiere algo? ¿Sí? ¿Cafecito a alguien? ¿O quieres que Arlene traiga esta a ti? Luis puede. Entonces, lunes en 8, es la primera clase aquí a las 6. Si es oyente, puedes venir también. No hay problema. Pero nosotros decimos que Dios, si ustedes quieren usar esto, pero esto es como el mundo opera. No, se compra un auto, si usted maneja las cosas, todo eso Dios puede decir que Dios controla las cosas, sí, pero Dios ha dado a nosotros la voluntad de hacer esas cosas. No, para manejar un auto, para comprar un auto, manejar un auto y estamos allá. Pero cuando estamos allá en la calle, nosotros entendemos que estamos en el peligro de choques y todas esas cosas que es posible, no es su culpa. Pero algo pasó, es porque la caída afectó todas esas cosas que jamás que vamos a experimentar en los cielos. ¿Okay? Esa es la razón que nosotros queremos, tenemos la esperanza de ir allá porque todas esas cosas no van a pasar. ¿Okay? Pero esas cosas pasan. Y Dios, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, Dios creó la idea de gravedad, ¿no? Pero esto no caiga porque yo tengo esto mantenido aquí, ¿correcto? Pero si yo hace una acción, se caiga por las leyes de Dios que Dios ha creado. No se va arriba, no se va por otro lado, solamente va a caer por la gravedad que está. Entonces todo el mundo está moviendo. Yo sé que, por ejemplo,
Es posible en la eternidad yo voy a ver cuántas veces yo fui protegido cuando yo estaba en un auto yendo a Canindé por las montañas. Usted ve a los otros conductores, ellos corren y ellos hacen las cosas. Yo pensaba, ¿quién sabe que yo salí 1 minuto antes o 2 minutos después y no estaba parte de este accidente o este derrumbe o cualquier otra cosa? Dios, esa es la razón que nosotros oramos por protección. Dios puede proteger, Dios puede cuidar de nosotros, Dios puede hacer esas cosas, pero si yo estoy andando en otro auto por ser borracho, un conductor, y se choca contra mí, ¿entiende? Es difícil, en un sentido, yo puedo decir, Dios pudo controlar esas cosas. Dios es malo por no controlar esas cosas. No es correcto para decir esas cosas. Pero por otro lado, ¿qué pasa? ¿No? A un inocente, digamos, ¿no? Responsable. Si yo estoy manejando responsable, pero otra persona está pasando y choca contra mí y yo muero, Dios sabe que yo voy a morir porque es la consecuencia del pecado. Pero para mí es para decir que Dios puede decir, ok, yo voy a controlar esta, no, yo voy a permitir esta. ¿Entiende? Eso es difícil para mí para decir esas cosas. Yo voy a permitir esas cosas. Dios sabe las consecuencias. Si yo permito esas cosas, yo sabe porque yo permita, yo sé que su esposa, sus hijos, sus nietos y todos van a sufrir. Es posible su ministerio va a acabar. Porque los misioneros son matados, digamos. Porque Dios permite estas cosas. No, obviamente Dios puede traer algo bueno de esas cosas. ¿Entiende? Pero solamente para decir que Dios controla nosotros como robots, Dios controla todas las cosas. Entonces, puede permitir, puede no permitir, puede permitir. Sí, si nosotros oramos, yo creo que la oración puede cambiar las cosas. No es porque mi oración cambia a Dios, Dios sabe todas las cosas. Pero Dios siempre está diciendo a Israel también, si ustedes regresan a mí, yo voy a bendecirles. Entonces, como oran a mí, arrepienten, yo voy a escucharte y bendecirle. ¿Entiende? Pero si Dios sabe esas cosas, no sabe esas cosas, Él sabe esas cosas, Él sabe. Pero igualmente, ¿por qué estamos orando? Si Dios abre y Dios trabaja con este mundo es como un robot, yo permito y no permito, yo permito, yo no permito, yo pago, yo no, puede ser, no, es por que nosotros oramos, porque nosotros sigamos, porque nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído, entonces yo oro por protección, yo oro por las cosas, yo sé que Dios puede protegerme. Pero si yo voy a decir, bueno, estoy aquí, oración no ayuda a nada porque Dios tiene todo control, Él permite y no permite, es difícil. No, yo no sé, esa es la razón que yo estoy diciendo, yo dije esto antes. Nosotros, ¿no? Tenemos que tener que hay misterio. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dios ha protegido a mí cuando yo estoy manejando. No, yo creo que Dios ha hecho esas cosas a veces. Pero en otra persona que va, mire cuántas familias, la familia, el padre sale en la mañana, está besando a su esposa, está despidiendo a su esposa, esas cosas, nos vemos a las 5, se sale y se muere en un accidente. ¿Entiende? Nosotros podemos tomar esto de dos maneras. Dios es cruel, ¿no? O, como nosotros escuchamos muchas veces, muchos testimonios de los vivos todavía, dicen, Dios sea bendito en todas esas cosas. Aunque fue un dolor grande, eso es que yo no quería, esto pasó, pero Dios muestra cómo Dios bendice la esposa, la familia, esas cosas, y ya es fiel en todas las cosas. Aunque esto pasó, que fue duro, Dios está bendiciendo. ¿Entiende? Pero lo que pasa es que a veces nosotros aquí queremos con un acontecimiento mirar como a Dios
y en realidad Dios está obrando de una manera que ni siquiera tenemos idea, porque por ejemplo el accidente de aquí donde murió, ¿cómo saber cómo Dios lo va a conectar con otras cosas? Entonces Nosotros no no es sabemos. fácil pensar que con este evento, en cierta manera, como juzgar lo que Dios está haciendo. O sea, por eso, incluso la Biblia misma dice que hay cosas que no van a ser conocidas ni entendidas. Bueno, Pablo no sabía estas cosas. Pablo dijo, si yo muero o yo vivo, ¿no? Que yo hago las cosas por Dios, que Dios sea glorificado en todo ese tipo de cosas. Yo no sé, ¿correcto? Pero Pablo hizo esas cosas. A veces Dios dice, es posible Dios dijo no, digamos, en una manera que Dios no está en favor de esas cosas, pero nosotros no sabemos. ¿Cómo entender el dolor y el sufrimiento de los justos? No justos en sí, sino justificados por Cristo. Pero Dios permite, ¿sabes? Sí, la cosa es, somos limitados a estas palabras, permite. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, Dios deja que pase. eso es como, Dios está diciendo, por ejemplo, nosotros podemos ser creativos y inventar aviones, que es una bendición, que podemos volar por aquí y por allá, ¿correcto? Pero las leyes que Dios ha puesto, digamos, la gravedad y esas cosas, si algo pasa en un avión va a caer. Si algo está mal con el auto, por ejemplo, algo muy mal, los frenos. Yo puedo decir que sí, yo soy responsable en mi auto de mantener mi auto en buenas condiciones o voy a tener un accidente, ¿correcto? Y menor chance, digamos, menor chance, si yo mantengo mi auto va a continuar. Pero si yo dejo mi auto sin mantenimiento, yo voy aceptando la responsabilidad si un accidente pasa. Sí. Entonces hay muchas cosas que podemos decir, Dios crea nosotros responsables. Pero ahora usted es responsable, mantiene el auto y usted está pagando. Y este lado, Así me pasó. pero ¿qué? Vamos a hacer un break ahora, porque mi esposo me dijo. Yo tengo que obedecer a mi esposa, no, pero Choque fue pérdida total, se explotaron. sí, esa es la razón que hay responsabilidad. Las compañías que son dueños de aviones son responsables de mantener esto en buena condición, ¿correcto? Pero aunque está en buena condición, puede tener un accidente con un avión. ¿Entiende? Pero yo estoy diciendo, es el ambiente de pecaminosidad en el mundo. Estas cosas fallan porque estamos viviendo en un mundo caído. Sí, pero Dios no es alguien. Pero Dios es ¿Ah? soberano. Eso es lo que, claro, lo que pasa es que cuando hablamos de la soberanía de Dios, Parecería que todo está obrando acá sin que Dios esté ejerciendo el control. Falso. No, yo sé que es falso. No es una afirmación personal de lo que yo creo, sino que es siguiendo un poco la línea del ejemplo que nos está compartiendo Fred. Yo sé lo que creo, yo sé que... pero Sí. lo mismo es que inevitablemente si por un lado manejamos la soberanía de Dios, yo estoy de acuerdo con Luis, en que el hecho de manejar la soberanía de Dios en algunos aspectos que se han planteado acá, muy difícilmente me hace pensar de que Dios no permita ciertas cosas. Ya, la cosa es, si Dios permite, ¿no? Algo. Dios por ser soberano y por ser Dios. En un sentido estamos poniendo un poco de culpa sobre Él si Él permite. No, nosotros decimos esto, pero en el fondo de estas cosas estamos... Bueno, Dios No, jamás se me ocurriría tal pensamiento o tal idea. Pero si nosotros somos culpables por la caída como Adán fue culpable, todo lo que está pasando mal en este mundo tenemos que
aceptar que es nuestro pecado también. Entonces, con estos tipos de cosas que pasan en el mundo, ¿no? Si yo voy a decir, esta es la culpabilidad de nosotros como mundo por la caída, ¿no? Pero yo sé, es probablemente en su corazón usted no está diciendo, yo también, está en el corazón que yo no estoy diciendo, si Dios permite, en un sentido, estoy diciendo que Dios no tiene control. Esa es mi pregunta. Yo no tengo la respuesta. Yo estoy diciendo que todo esto es un misterio para mí. Pero si yo voy a decir, Dios está en control, es soberano, pero permite algo mal a pasar, ¿Él está involucrado? Porque si, por ejemplo, vamos a hablar sobre esto después, tenemos que ir, no sé, pero vamos a hablar sobre esto después. Si yo voy a mandar a alguien a matar a ti, pero el asesino mata a ti, ¿soy culpable? Sí. Entonces esa es la razón. Aunque hay estas consecuencias de pecado en este mundo, yo soy culpable. Pero solamente estoy diciendo, probablemente estoy totalmente de acuerdo, pero para decir Dios permita, ¿estoy involucrando a Dios en esas cosas? Más atrás. Ok, hay un break. Nosotros decimos que Dios, si ustedes quieren usar esto, pero esto es como el mundo opera. No, se compra un auto, si usted maneja las cosas, todo eso Dios puede decir que Dios controla las cosas, sí, pero Dios ha dado a nosotros la voluntad de hacer esas cosas. No, para manejar un auto, para comprar un auto, manejar un auto y estamos allá. Pero cuando estamos allá en la calle, nosotros entendemos que estamos en el peligro de choques y todas esas cosas que es posible, no es su culpa, pero algo pasó. Es porque la caída afectó todas esas cosas que jamás que vamos a experimentar en los cielos. ¿Okay? Esa es la razón que nosotros queremos, tenemos la esperanza de ir allá porque todas esas cosas no van a pasar. ¿Okay? Pero esas cosas pasan. Y Dios, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, Dios creó la idea de gravedad, ¿no? Pero esto no caiga porque yo tengo esto mantenido aquí, ¿correcto? Pero si yo hace una acción, se caiga por las leyes de Dios que Dios ha creado. No se va arriba, no se va por otro lado, solamente va a caer por la gravedad que está. Entonces todo el mundo está moviendo. Yo sé que, por ejemplo, es posible en la eternidad yo voy a ver cuántas veces yo fui protegido cuando yo estaba en el auto yendo a Kinindé por las montañas. Usted ve a los otros conductores y ellos corren y ellos hacen las cosas. Yo pensaba, ¿quién sabe que yo salí 1 minuto antes o 2 minutos después y no estaba parte de este accidente o este derrumbe o cualquier otra cosa? Dios, esa es la razón que nosotros oramos por protección. Dios puede proteger, Dios puede cuidar de nosotros, Dios puede hacer esas cosas. Pero si yo estoy andando en otro auto por ser borracho, un conductor y se choca contra mí, ¿entiende? Es difícil, en un sentido, yo puedo decir, Dios pudo controlar esas cosas. Dios es malo por no controlar esas cosas. No es correcto para decir esas cosas. Pero por otro lado, ¿qué pasa, no? A un inocente, digamos, ¿no? Responsable. Si yo estoy manejando responsable, pero otra persona está pasando y choca contra mí y yo muero, Dios sabe que yo voy a morir porque es la consecuencia del pecado. Pero para mí es para decir que Dios puede decir, ok, yo voy a controlar esta, no, yo voy a permitir esta. ¿Entiende? Eso es difícil para mí para decir estas cosas. Yo voy a permitir esas cosas. Yo sé Dios sabe las consecuencias. Si yo permito esas cosas, yo sabe esta porque yo permita. Yo sé que su esposa, sus hijos, sus nietos y todos van a sufrir. Es posible su ministerio va a acabar
porque los misioneros son matados, digamos, porque Dios permite estas cosas. No, obviamente Dios puede traer algo bueno de estas cosas. ¿Entiende? Pero solamente para decir que Dios controla a nosotros como robots, Dios controla todas las cosas. Entonces, puede permitir, puede no permitir, puede permitir. Sí, si nosotros oramos, yo creo que la oración puede cambiar las cosas. No es porque mi oración cambia a Dios. Dios sabe todas las cosas. Pero Dios siempre está diciendo a Israel también, si ustedes regresan a mí, yo voy a bendecirles. Entonces, como oran a mí, arrepienten, yo voy a escucharte y bendecirle. ¿Entiende? Pero si Dios sabe esas cosas, no sabe esas cosas, Él sabe esas cosas, Él sabe. Pero igualmente, ¿por qué estamos orando? Si Dios abre y Dios trabaja con este mundo es como un robot, yo permito, no permito, yo permito, yo no permito, yo pago, yo no voy a hacer. No, es por que nosotros oramos, porque nosotros sigamos, porque nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído. Entonces yo oro por protección, yo oro por las cosas, yo sé que Dios puede protegerme. Pero si yo voy a decir, bueno, estoy aquí, oración no ayuda a nada porque Dios tiene todo control, Él permite y no permite, es difícil. No, yo no sé, esa es la razón que yo estoy diciendo, yo dije esto antes. Nosotros, ¿no? Tenemos que tener que hay misterio. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Dios ha protegido a mí cuando yo estoy manejando? No, yo creo que Dios ha hecho esas cosas a veces. Pero en otra persona que va, mire cuántas familias, la familia, el padre sale en la mañana, está besando a su esposa, está despidiendo a su esposa, esas cosas, nos vemos a las 5, se sale y se muere en un accidente. ¿Entiende? Nosotros podemos tomar esto de dos maneras. Dios es cruel, ¿no? O, como nosotros escuchamos muchas veces, muchos testimonios de los vivos todavía, dicen, Dios sea bendito en todas esas cosas. Aunque fue un dolor grande, eso es que yo no quería, esto pasó, pero Dios muestra cómo Dios bendice la esposa, la familia, esas cosas, y ya es fiel en todas las cosas. Aunque esto pasó, que fue duro, Dios está bendiciendo. ¿Entiende? Pero lo que pasa es que a veces nosotros aquí queremos con un acontecimiento mirar como a Dios, y en realidad Dios está obrando de una manera que ni siquiera tenemos idea, porque por ejemplo el accidente de aquí donde murió, ¿cómo saber cómo Dios lo va a conectar con otras cosas? Entonces nosotros no no sabemos. Fácil pensar que con este evento, en cierta manera, como juzgar lo que Dios está haciendo. O sea, por eso, incluso la Biblia misma dice que hay cosas que no van a ser conocidas ni entendidas. Bueno, Pablo no sabía estas cosas. Pablo dijo, si yo muero o yo vivo, ¿no? Que yo hago las cosas por Dios, que Dios sea glorificado en todos esos tipos de cosas. Yo no sé, ¿correcto? Pero Pablo hizo esas cosas. A veces Dios dice, es posible Dios dijo no, digamos, en una manera que Dios no está en favor de esas cosas, pero nosotros no sabemos. ¿Cómo entender el dolor y el sufrimiento de los justos? No justos en sí, sino justificados por Cristo, pero Dios permite, ¿sabes? Sí, la cosa es somos limitados a estas palabras, permite. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, Dios deja que pase. eso es como, Dios está diciendo, por ejemplo, nosotros podemos ser creativos y inventar aviones, que es una bendición, que podemos volar por aquí y por allá, ¿correcto? Pero las leyes que Dios ha puesto, digamos, la gravedad y esas cosas, si algo pasa en un avión va a caer. Si algo está mal con el auto, por ejemplo, algo muy mal, los frenos. Yo puedo decir que
Sí, yo soy responsable en mi auto de mantener mi auto en buenas condiciones o voy a tener un accidente, ¿correcto? Y menor chance, digamos menor chance, si yo mantengo mi auto va a continuar. Pero si yo dejo mi auto sin mantenimiento, yo voy aceptando la responsabilidad si un accidente pasa. Sí. Entonces hay muchas cosas que podemos decir, Dios crea nosotros responsables. Pero ahora usted es responsable, mantiene el auto y usted está... Y ese lado... Así me pasó. Pero... Vamos a hacer un break ahora, porque mi esposo me dijo. Yo tengo que obedecer a mi esposo, ¿no? Pero... Choque fue pérdida total, se explotaron. Sí, esa es la razón que hay responsabilidad. Las compañías que son dueños de aviones son responsables de mantener esto en buena condición. ¿Correcto? Pero aunque está en buena condición, puede tener un accidente con un avión. ¿Entiende? Pero yo estoy diciendo, es el ambiente de pecaminosidad en el mundo. Estas cosas fallan porque estamos viviendo en un mundo caído. Sí, pero Dios no es ajeno. Pero Dios es ¿Ah? soberano. Eso es lo que, claro, lo que pasa es que cuando hablamos de la soberanía de Dios, Parecería que todo está obrando acá sin que Dios esté ejerciendo el control. Falso. No, yo sé que es falso. No es una afirmación personal de lo que yo creo, sino que es siguiendo un poco la línea del ejemplo que nos está compartiendo Fred. Yo sé lo que creo, yo sé que... Pero Sí. lo mismo es que inevitablemente si por un lado manejamos la soberanía de Dios, yo estoy de acuerdo con Luis, en que el hecho de manejar la soberanía de Dios en algunos aspectos que se han planteado acá, muy difícilmente me hace pensar de que Dios no permita ciertas cosas. Ya, la cosa es, si Dios permite, ¿no? Algo. Dios por ser soberano y por ser Dios. En un sentido estamos poniendo un poco de culpa sobre Él si Él permite. No, nosotros decimos esto, pero en el fondo de estas cosas estamos... No, jamás se me ocurriría tal pensamiento o tal idea. Pero si nosotros somos culpables por la caída como Adán fue culpable, todo lo que está pasando mal en este mundo, tenemos que aceptar que es nuestro pecado también. Entonces, con estos tipos de cosas que pasan en el mundo, ¿no? Si yo voy a decir, esta es la culpabilidad de nosotros como mundo por la caída, ¿no? Pero yo sé, es probablemente en su corazón usted no está diciendo, yo también, está en el corazón que yo no estoy diciendo, si Dios permite, en un sentido, estoy diciendo que Dios no tiene control. Esa es mi pregunta. Yo no tengo la respuesta. Yo estoy diciendo que todo esto es un misterio para mí. Pero si yo voy a decir, Dios está en control, es soberano, pero permite algo mal a pasar, ¿Él está involucrado? Porque si, por ejemplo, vamos a hablar sobre esto después, tenemos que ir a nuestro break, pero vamos a hablar sobre esto después. Si yo voy a mandar a alguien a matar a ti, pero el asesino mata a ti, ¿soy culpable? Sí. Entonces esa es la razón. Aunque hay estas consecuencias de pecado en este mundo, yo soy culpable. Pero solamente estoy diciendo, probablemente estoy totalmente de acuerdo, pero para decir Dios permita, ¿estoy involucrando a Dios en estas cosas? Más atrás. Ok, hay un break.